fui a trabajar, me encontré todo Medina lleno de banderas, banderolas, carteles de este acto de hoy de Izquierda Unida. Y eso quiere decir que la gente que está en Izquierda Unida, seamos los que seamos, es muy trabajadora, está organizada y se mueve para lo que queremos conseguir. De hecho, no hay más banderas y pancartas en Medina que las de Izquierda Unida. Por eso en segundo lugar, también aprovecho que está aquí Arantxa para también felicitar a Arantxa porque ha habido un movimiento que no es una cuestión muy importante, lo de que no viniera aquí con Rivera Medina, pero ha demostrado que cuando la gente de Medina quiere algo, se puede conseguir. Y felicito sobre todo a Arantxa y también a las demás personas que han participado porque se ha atrevido a dar la cara y ha salido por todos los medios de comunicación defendiendo una cosa que le parecía justa. Y así creo que debemos de movernos en todas las cosas, en otras más importantes también. Hoy contamos, en la otra ocasión vinieron Tania Sánchez de Madrid y vino Carmen Dulce, que es nuestra candidata, la candidata de Castilla y León a las europeas. Como tiene que ir a tantos sitios, pues el resto de la organización se ha movilizado para poder acompañarnos a todos los lugares. En esta ocasión, pues le ha tocado el turno a María Sánchez, concejala en Valladolid, y a Jorge Barragán, que es el secretario de organización de Castilla y León y miembro de Izquierda Unida de Medina del Campo. Los dos, creo que todos les conocéis, los dos son jóvenes, los dos son también, como las dos personas que intervinieron la otra vez, activistas totalmente. Quiero decir que Jorge en la organización ha estado siempre en los movimientos juveniles, ha estado siempre en la organización de Izquierda Unida, cuando ha habido que hablar en cualquier medio de comunicación de Medina, daba gusto oír la voz de un joven que dijera cosas diferentes de las que dicen a los que suelen llevar a los medios de comunicación. Y por eso, porque nos gusta oírle, pues hoy le vamos a escuchar también aquí. Es un joven que además de estar comprometido, está estudiando, está trabajando, porque es así como en la vida de hoy día. Tenemos que, si tú quieres estudiar, tienes que trabajar a la vez, porque según está la política de becas, no puede hacer otra cosa, pero él ha seguido estudiando y siempre se apunta a cosas que tengan que ver con la política, pero ahora me parece que estás haciendo ciencias políticas, ¿verdad? Y antes era trabajo social, que también tiene que ver mucho con la sociedad y la política. Y María, pues no sé qué cosas ha estudiado, Derecho, pues también tiene mucho que ver con la política, pero siempre también ha estado en las organizaciones juveniles. Los dos tenemos una foto en la que están dándose los dos la alternativa del área de juventud de Izquierda Unida, porque primero fue la coordinadora de ese área, era María, de Valladolid, y luego fue Jorge. Entonces yo creo que los dos nos van a dar una visión bastante conocedora de todos los hechos de lo que es Izquierda Unida y para las europeas, porque como estaba diciendo María ahora a la prensa, que no se han atrevido a entrar aquí dentro, la prensa no sé por qué ha habido que se nos tienen miedo, no sé por qué será, pues María les ha dicho que era muy importante las elecciones europeas. María está en el Ayuntamiento de Valladolid y yo, aunque soy muy pesada, siempre digo que es un modelo en el que nos tenemos que fijar de cómo funcionan los concejales de Izquierda Unida en Valladolid. Incluso el norte de Castilla les hizo un reportaje y dijo que eran hiperactivos. Eso es muy bueno porque quiere decir que no paran. Y de hecho no hay movimiento social o reivindicativo del Valladolid en que no estén, si no son los tres, alguno de ellos. En todos los sitios están los tres presentes, en todos los movimientos están en la calle, están, como dice el eslogan de Izquierda Unida de las europeas, con el poder de la gente, es con lo que están los dos. Entonces, os iba a leer lo que pone aquí en la tarjetita que nos ha llegado a casa para las elecciones europeas, pero bueno, a lo mejor de repetir. Sabemos que la mayoría estamos pagando injustamente la crisis y que algunos la están aprovechando para quitarnos derechos que como pueblo nos ha costado mucho conseguir. Derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a decidir si tener o no hijos
pero somos muchos y muchas quienes luchamos por un país diferente. Si no te resignas a esta situación, si compartes que estos derechos no son concesiones sino conquistas, votar Izquierda Unida es una manera de decir alto y claro aquí y en Europa que es la hora, que juntos y juntas haremos que la política y la economía sirva a las personas, a la mayoría, al pueblo. Estas elecciones europeas, vota por la candidatura de Izquierda Unida. Ahora ya se preparar este acto, ¿no? Un acto que evidentemente es necesario en todos los municipios de la provincia y también en los barrios para que la gente entienda la importancia que tienen estas elecciones europeas. De hecho, el próximo domingo, 25 de mayo, afrontamos la cita electoral que menos interés ha suscitado en los últimos tiempos. Se prevé una participación muy baja, lo habéis visto en los medios de comunicación, se habla de la participación, de hecho, más baja de la historia. Y ante ese escenario, tengo la papeleta, o tenemos entre todos y todas la papeleta de intentar convencer de la importancia de votar. Y además, hay que convencer también a la gente de la importancia de votar masivamente y, por supuesto, a nosotros nos toca la tarea de intentar convencer a la gente de que vote a Izquierda Unida. No tanto nos toca la tarea a gente que estáis aquí, que lo mismo muchas de las personas que estáis aquí ya estáis convencidas de a quién vais a votar o si vais a votar, pero tenemos la tarea de convencer a muchas personas, familiares, amistades, personas con las que compartimos los trabajos, que además vemos que están pasando absolutamente de estas elecciones europeas. Pero yo creo que a nivel de estos actos no podemos llegar a todas esas personas y como es tan importante, necesitamos vuestra ayuda para que transmitáis algunas de estas ideas básicas. Algunas las voy a comentar yo hoy aquí y otras evidentemente tienen que ser de la cosecha de cada uno de nosotros y nosotras. En primer lugar, por eso, y como decía Rosa, y es lo que he hablado con los medios de comunicación a la puerta, voy a intentar dar 10 razones por las que considero que es importante votar el próximo domingo. En primer lugar, considero que hay que ir a votar porque si solo votan los incondicionales, las personas que van a ir a votar sí o sí, dejamos terreno libre para lo de siempre. Y eso yo creo que lo tenemos claro. Hay una parte de la sociedad, además, que vota a su partido, igual que, por ejemplo, yo esta tarde voy a ir a ver al Real Valladolid a Zorrilla, porque soy incondicional, que aunque juegue mal y me cabree mucho, voy a seguir yendo a verle porque es mi equipo. Pues hay mucha gente que en política hace exactamente lo mismo, que le da igual que el Partido Popular y el Partido Socialista puedan hacer determinadas cosas mal, pero por su partido le van a votar igualmente. Yo creo que este tipo de licencias nos las podemos permitir cuando estamos hablando de aficiones, pero en política no podemos permitir que eso sea lo que decante una mayoría o decante otra mayoría, ¿no? Por eso, si votan solo los hooligans, quienes están dispuestos a votar sí o sí, resultará siempre lo mismo, ¿no? Seguiremos igual y veremos que no conseguimos más que lo que hemos tenido hasta ahora. En segundo lugar, yo creo que hay que ir a votar porque de Europa viene el 80% de las decisiones que marcan nuestro día a día. Aparte que nos viene muy lejos, pero hay que saber que la gran mayoría de leyes y normas que marcan nuestro día a día, como decía, se deben a su aplicación en España de distintas directivas europeas. No es algo que lo oímos decir, pero es cierto. El Parlamento Europeo está dictando ciertas medidas que están justificando los recortes y las políticas públicas que nos están llevando a la situación que nos encontramos. De hecho, cuando se aprueba, por ejemplo, la libertad absoluta de horarios para las grandes superficies, un tema que machaca a nuestro comercio local, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestro comercio de proximidad, es por la Directiva Europea de Servicios. Cuando se reforma, por ejemplo, también el mercado laboral, se abre la puerta a la privatización de todos los servicios públicos, como estamos viviendo a día de hoy, también se hace al amparo de esos tratados europeos y de esas normas de ámbito europeo. De hecho, y lo viviréis aquí en el día a día, a través de Paco y Mela, cuando pedimos en el ayuntamiento medidas para proteger derechos como la
competencias es la Junta o es el Estado central. Pero es que en el Estado central y en la Junta nos dicen que esas directrices vienen de Europa, ¿no? Es decir, es Europa, el mensaje que nos están transmitiendo, es Europa quien marca nuestras vidas. De hecho, por eso creemos que nos tenemos que movilizar, no podemos dejar que se escuden en Europa para seguir recortándonos la vida, ya que nuestra voz tiene que llegar a Europa de manera mucho más fuerte. Ya no digo la voz de Izquierda Unida, sino la voz de la mayoría de la gente que vemos que lo está pasando realmente mal. En tercer lugar, yo creo que hay que votar, a pesar de que eso del Parlamento Europeo nos pille muy alejado, porque muchas veces, aunque no sepamos para qué sirve, es un islote de democracia en medio de unas instituciones que son muy poco democráticas. Es la única institución, de hecho, elegida directamente por el pueblo, por la gente, a través del voto, y por tanto la única cámara donde podemos hacer resonar la voz del pueblo. La voz del pueblo, precisamente, como ya lo sabemos, no llega al Banco Central Europeo, que presta dinero a la banca con unos intereses muy bajos para que a su vez los bancos presten a los distintos estados y se engorde la deuda pública, que luego es lo que justifica los recortes que dejan por tierra nuestros derechos. Tampoco llega de nuestra fuerza la voz de la gente a la Comisión Europea o al Consejo de Europa, no llega, porque allí es el gobierno de cada país el que decide por nosotros y por nosotras. Y si el gobierno, lo estamos viendo, aquí se siente libre para recortar derechos, se ve libre de ataduras también para incluso incumplir su propio programa, ¿qué no pasará cuando pasen los Pirineos que no tienen que dar la cara? Es algo que tenemos que tener claro. Por eso son tan importantes estas elecciones europeas. Y por eso también el Parlamento Europeo no puede ser votado por unos pocos, porque debe de ser un contrapeso auténticamente democrático. Además hay que ir a votar desde mi punto de vista porque tiene que pesar lo que dice la gente y no lo que dicen los grandes intereses. En Bruselas y en Estrasburgo sabemos y lo vemos en los medios, pero tenemos ciencia cierta de manera oficial que hay numerosos lobbies y grupos de presión para defender sus propios intereses, que normalmente son los que prosperan. Estoy hablando de grupos de presión de la banca, grupos de presión de las empresas energéticas, que luego lo que hacen es subirnos la luz, grupos de presión de las infraestructuras, de las principales industrias, que conviven además todos los días con nuestros representantes, nuestros europarlamentarios en Estrasburgo y en Bruselas. Y además, como decía al principio, sabemos que están consiguiendo todo lo que quieren. De hecho, parece que esos intereses los consiguen a base de argumentaciones o a base de la palabra, pero sabemos que no es así. No es así porque cuando hay corrupción es porque hay corruptores, es porque hay quien paga con el dinero de todos los intereses de una minoría. Cuanto menos votos haya, además, más fácil es olvidarse de que hay detrás millones de personas controlando lo que hacen nuestros representantes públicos. Y la labor pública tiene que reivindicarse, y sí que sirve. Es interesado cuando nos dicen que la política no sirve. Si la política no sirve para cambiar la situación de la gente, la mediocridad que estamos viviendo, ¿para qué sirve entonces? ¿Por qué luego corren por los mercados para pedirnos el voto si realmente no sirve la política? Nosotros y nosotras tenemos que reivindicar que sí que sirve, y por eso tenemos que cambiarla. Además, cuanto mayor es la abstención, más libres de ataduras se sienten para venderse al mejor postor, porque no nos enteramos. En quinto lugar, creo que hay que ir a votar, porque nos hicieron creer que la Unión Europea era un oasis de paz y era la Europa de los derechos sociales, y desde nuestro punto de vista la han convertido en un proyecto totalmente fracasado y excluyente de una gran mayoría, y las pruebas están aquí. Estamos hablando de 6 millones de personas paradas en este país. Si las políticas que han hecho no tienen nada que ver con esta situación, entonces, ¿por qué, vuelvo a repetir, nos piden el voto en estas elecciones? Desde el Tratado de Maastricht, un tratado al que Izquierda Unida se opuso, la Unión Europea ha sido un proyecto orientado a desmontar los estados de bienestar, los distintos estados miembros que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hoy, cuando desde Europa, lo estamos viendo también, se presiona para bajar salarios y para desmontar los pocos derechos laborales que tenemos o para privatizar servicios,
o para salvar a la banca parece mucho más fácil de comprender. Dicen, y les gusta decir, que no nos interesa Europa porque está lejos, pero lo que está lejos son sus élites y dirigentes que gobiernan para una minoría. Es lo que realmente rechazamos y eso es, yo creo que es básico que lo expresemos también votando, no solo quejándonos, ¿no? En sexto lugar, creo que hay que ir a votar porque el domingo que viene, ante la urna, nos igualamos. Y esto parece que es mentira, pero realmente es cierto, ¿no? Nuestro voto, el de cada persona que estamos aquí, cuenta igual el domingo que viene que el voto de botín. El resto del año no cuenta lo mismo y lo sabemos, porque si la gente corriente para defender nuestros derechos o para conseguir ciertas prosperidades en nuestra vida que vemos que se están tirando por tierra, tenemos que luchar, tenemos que salir a la calle, lo tenemos que pelear con uñas y dientes, a botín simplemente le basta levantar el teléfono para expresar su voluntad. Por eso, yo creo que no podemos desaprovechar esa oportunidad, porque nuestros votos, como decía, valen lo mismo que los suyos, pero jugamos con ventaja, aunque no lo parezca. Y estos somos muchos más. En séptimo lugar, creo que hay que ir a votar también para poder devolver la bofetada, sin permitir la expresión, a quienes se han reído de nosotros y de nosotras, de la gente corriente. Porque yo tengo la impresión todos los días de que se ríen de nosotros. A esa gente del Fondo Monetario Internacional, a esa gente del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, lo que conocemos como la Troika, que una y otra vez han dicho que el problema de este país es que nuestros salarios son muy altos, o están diciendo que el problema de nuestro país es que el despido es muy caro, hay que tener cara dura y ser sinvergüenzas. O están diciendo también que nos gastamos mucho en servicios públicos, cuando vemos que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen los mismos derechos que la gente que tiene dinero, o vemos como nuestros mayores no tienen acceso a plazas públicas de residencias o de centros de día. Hay que tener, si me lo permitís, cara dura para decir este tipo de cosas. Y por eso, de manera insaciable, en estas elecciones europeas, estamos viendo cómo piden nuevas reformas y nuevos recortes a costa de nuestras vidas, y hay que decirlo alto y claro, perdón. Nos tratan, si me permitís también, como conejillos de indias para probar hasta dónde podemos aguantar. Y eso lo hemos visto en países hermanos como Grecia, donde se les han apretado las cuerdas y hasta la máxima expresión. Y solo se asustan, parece que solo se asustan, cuando ven a la gente organizada en la calle. Pero no nos engañemos, eso tampoco les asusta, se están acostumbrando. Les asusta un poco, pero también lo que verdaderamente les asusta es cuando ven a la gente corriendo a votar a mayorías sociales, organizaciones políticas, opciones políticas que están defendiendo lo contrario a sus políticas. Y también pongo aquí como ejemplo a Syriza, nuestra organización homóloga en Grecia, en la cual, como sabéis, en las últimas elecciones allí se movilizaron por tierra, mar y aire para decir que éramos unos extremistas, que no estábamos aportando salidas. Y se movilizaron y en ese punto lo consiguieron. Pero tenemos otra oportunidad aquí en las próximas citas electorales. Creemos que lo que tenemos que hacer es convertir la desesperanza y la indignación también en voto. Y eso se está consiguiendo en Grecia y por supuesto que lo podemos conseguir también aquí en España. Creo que tenemos que hacer lo mismo. En octavo lugar, creo que hay que votar para que sepan que no pueden gobernar el mundo a nuestras espaldas. Y esto es algo muy importante porque la mayoría de la gente no conoce que en estos momentos se está negociando un tratado europeo y de la Unión Europea con Europa, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Un acuerdo que tendrá como consecuencia una asimilación de nuestras condiciones laborales a las norteamericanas. Si estamos aquí mal, ya sabemos cómo están en Estados Unidos, cómo está una mayoría de la población, que no tiene prestaciones, que no tiene empleo, que la gente no puede ir mayoritariamente a la universidad a no ser que tenga dinero. Es decir, este tipo de cuestiones las quieren incluir a través de estos tratados que se hacen de espaldas a la ciudadanía. E incluso este tratado también habla de converger en materia de seguridad y ciberdefensa. Es decir, habla también de ampliar los lazos militares con Estados Unidos. Por eso hay que ir a votar para, nosotros lo decimos, meter aire fresco en el Parlamento, porque quien dio vía libre precisamente a ese tratado y a otros ha sido el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo. Y algo que no conoce mucha gente, la semana pasada
sino de que nos preguntaran de si queríamos este tratado o no, que para mí, evidentemente, ataca contra los pilares fundamentales que tenemos en un Estado democrático. La verdad es que esto no nos es ajeno y, de hecho, una de las cuestiones, una de las líneas de batalla que tenemos Izquierda Unida en estas elecciones es señalar también a los culpables de la crisis, de la gente que nos ha traído hasta aquí. Y han coincidido en esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, como digo, al igual que han coincidido en muchas otras políticas. Estoy hablando de un 73% de las cosas que se votan allí han sido coincidentes entre los partidos del bipartidismo. Como coincide también el gobierno francés, el socialista Hollande, aquella persona que parece que esperanzó tanto a muchos franceses y a la Europa progresista, igual que coincide Hollande, como decía, con los recortes que está haciendo ahora mismo en Francia, como coincide con los recortes que está haciendo Rajoy, o con las coaliciones que están gobernando en Grecia, en Alemania o en Austria, entre otros estados y otros países. Si me permitís, voy a mencionar un fragmento de un artículo de Juan José Millás en El País de hace un par de días, a raíz del debate entre Cañete y Valenciano. Decía, no somos lo mismo, habían venido pregonando los mítines, no somos lo mismo, no eran lo mismo, excepto que Sul, el candidato socialdemócrata a la presidencia de la Comisión Europea, cuya sombra perdíamos detrás de Valenciano, gobernaba con Merkel. No eran lo mismo, excepto que Juncker, el candidato conservador, cuya silueta se dibujaba detrás de Cañete, hacía campaña con un cartel de PP. No eran lo mismo, excepto que González Pons, que le conocemos todos y todas por desgracia, había mostrado un tuit no desmentido de Sul apoyando las reformas de Rajoy. No era lo mismo, pese que a la hora del debate nadie ignoraba el rumor bastante fundado de que el Partido Popular y el Partido Socialista podrían estar pergeñando un gobierno de concentración para el futuro. No era lo mismo, excepto que, según Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular venían votando juntos en Europa en el 73% de los casos. La cifra se dispara en 78% en asuntos de justicia y al 81% en cuestiones de agricultura, algo, y hago inciso aquí, importantísimo para una comunidad como la nuestra, en la que la política agraria común que se está haciendo es contraria a los intereses de nuestro futuro. Como digo, la interpretación que hago de este fragmento, de este artículo, es que el problema no es que coincidan el Partido Popular y el Partido Socialista. El problema es que coincidan en las decisiones que nos están lastrando a la mayoría. Y ese es el décimo y último punto por el que hay que apuntar. Porque vivimos un momento histórico en el que se decide si dejamos atrás definitivamente el sueño de una Europa de los derechos, de la redistribución de la riqueza y la justicia social. El coeficiente de Gini, lo estoy explicando en distintos actos a los que estoy acudiendo en barrios de Valladolid, en la provincia, es un coeficiente que mide la desigualdad, es decir, que mide la calidad de vida entre las personas que más tienen y los que menos tenemos, o una mayoría, la clase trabajadora, o la gente que vivimos de nuestro trabajo o vivimos de las prestaciones porque tenemos que estar en paro. Ese coeficiente, con un estudio que salió a la luz el pasado 18 de marzo, decía que en España casi se había aumentado ese coeficiente en un 3%, cuando en ningún otro país del entorno se había incrementado ni la mitad. Es decir, la traducción es que desde 2007 el 10% de las personas con menos recursos han visto bajada su calidad de vida porque tienen muchísimos menos ingresos y solo un 1% de los más poderosos se han tenido que apretar el cinturón. Yo creo que estos datos son muy relevadores porque nos sacan de dudas cuando nos dicen que nos apretemos el cinturón. Ya estamos viendo lo que nos dicen, que nos apretemos el cinturón los que menos tenemos, pero los que más tienen pueden seguir viviendo tan ricamente. Y esto ocurre porque el modelo de crecer para repartir que caracterizaba a Europa, hablaban de grandes empresas, de salarios, de empleo, y se decía que eso permitía repartir en prestaciones sociales, en derechos básicos a la mayoría de la ciudadanía, era algo que se venía cumpliendo más o menos, y digo más o menos con muchas comillas. Pero es que ahora ese modelo económico se ha agotado y evidentemente ante la escasez de recursos ellos tienen claras sus prioridades y precisamente no es distribuir la riqueza a través de servicios sociales, de sanidad, de educación o de pensiones. Por eso ahora van como buitres a intentar sacar beneficio de donde pueden, recortando nuestros salarios, llevándose a las empresas a otros países,
convirtiendo lo que eran derechos como la sanidad en un negocio más. No podemos permitir que pase eso con nuestro silencio, yo lo tengo muy claro, creo que muchos y muchas de vosotras también. No podemos permitir que las urnas estén vacías y que les digan a esta gente que nos da igual lo que están haciendo. No da igual porque en estas elecciones, como decimos, nos jugamos nuestras vidas. Con todos estos argumentos yo he intentado demostrar que tenemos que acudir a votar el próximo 25 de mayo, pero evidentemente también mi labor aquí, de manera muy breve, es decir por qué creo o por qué creemos que la gente tiene que acudir a votar a Izquierda Unida. Yo creo que el voto a Izquierda Unida se suma al de toda la izquierda europea para proponer como presidente de la Comisión Europea a Alexis Tsipras, el líder de la izquierda griega, que, como he comentado antes, hizo temblar a los poderosos y a la gran mayoría les hizo creer y nos hizo creer que el cambio es posible. Nunca lo hemos tenido tan cerca. ¿Qué mejor manera de decir con voz potente no a las políticas de la troika que están desmantelando nuestros derechos, nuestro Estado de bienestar, privatizando lo público, que ya se encargaron en España los gobiernos anteriores de hacerlo, pero también causando paro, pobreza y exclusión social? En segundo lugar, yo creo que el voto a Izquierda Unida es también un voto contra el fraude fiscal, que alcanza 1 billón de euros en la Unión Europea. 1 billón de euros, se dice pronto. Yo creo que no sabemos ni calcular lo que supone 1 billón de euros. Una Europa legada a los paraísos fiscales. Lo que se podría haber hecho con todo ese dinero negro. Yo creo que, como digo, no nos lo podemos ni imaginar. Según Naciones Unidas, además, se necesitan 22.000 millones anuales para acabar con el hambre en el mundo. 22.000 millones de euros anuales, y con fraude fiscal tenemos más de 1 billón de euros en la Unión Europea. Si empleáramos ya esos recursos que tenemos, si empleáramos una reforma fiscal y un control de la fiscalidad a los más poderosos y a las grandes empresas, tendríamos para acabar con esa pobreza del mundo, pero además para invertir en servicios públicos. Izquierda Unida por eso va a proponer en el Parlamento Europeo que se plantee que los paraísos fiscales sean tipificados como crímenes contra la humanidad, impulsando un calendario para la eliminación radical de todos los paraísos fiscales que hay en todo el territorio europeo. En tercer lugar, el voto a Izquierda Unida garantiza que la recaudación fiscal que se hace y con una nueva fiscalidad se consiga que se elimine el hambre y la pobreza y que los que nos tenemos, vivamos mejor, ¿no? Yo creo que es algo importante y una señal de identidad de Izquierda Unida. La búsqueda de igualdad sobre todas las cosas. Como he dicho antes, se podría acabar con la pobreza y con el hambre en el mundo, pero la mera idea de que se esté volviendo al hambre en Europa en pleno siglo XXI, yo creo que una mayoría, la gente que está ahora en la calle, nos tendría que remover las tripas y movernos a actuar. En cuarto lugar, el voto a Izquierda Unida también es un apoyo a que exista un salario mínimo europeo equivalente al 60% del salario medio y que se marque también un salario máximo en todo el mercado laboral. Esto es algo fundamental. Veníamos antes hablando en el coche de las personas más jóvenes que tenemos una formación y que tenemos que trabajar, si tenemos suerte, en distintos trabajos por 200 euros para poder llegar adelante o seguir adelante, ¿no? Esto es algo que tiene que cambiar, no es algo de boquilla. No nos valen los millones. Tenemos que cambiarlo y hay herramientas desde lo público para hacerlo. Por eso, la austeridad también tiene que ser una señal de identidad de los europarlamentarios, porque las instituciones europeas, de una vez, tienen que dejar de ser islas de privilegios frente a una mayoría social que vivimos en nuestro día a día. En quinto lugar, y voy terminando para dejar paso a Jorge, el voto de Izquierda Unida también es el de quienes queremos una Europa más sostenible. No hay que olvidar el objetivo de la sostenibilidad porque lo estemos pasando tan mal. Precisamente la salida de la crisis viene por soluciones alternativas y sostenibles. Por ejemplo, defendemos el derecho al agua como un derecho humano básico y fundamental y apostamos precisamente por su gestión pública para que no sea una mercancía privada. Creemos también que el sector energético es fundamental y que debe rescatarse desde lo público para controlar los precios, que es algo que estamos viendo como nuestros mayores o como personas con pocos recursos no estamos pudiendo pagar la factura de la luz. Es algo que no podemos consentir. Muy en particular, además, también queremos decir alto y claro no a la energía nuclear. En sexto lugar, el voto de Izquierda Unida, como siempre lo ha sido, es el voto de la Europa por el desarme. Una Europa que no sea subalterna a los Estados Unidos, que no esté
esté militarizada. Tenemos que preguntarnos para qué nos sirve estar en la OTAN y para qué nos sirven unos gastos militares que se acercan a los 200.000 millones de euros. ¿Para qué nos sirve a la gente corriente estos inmensos gastos militares cuando estamos pasando las necesidades que estamos pasando? Por eso también queremos las bases norteamericanas fuera de España y de la Unión Europea, que no nos usen para sus guerras. No podemos ser marionetas de sus guerras. Y defendemos también la eliminación del escudo antimisiles en Rota, lo comentó el otro día en Valladolid nuestro candidato Billy Meyer. Además, debemos votar a Izquierda Unida para reorientar la política agraria, como digo, algo fundamental en nuestra comunidad autónoma, apostar por una soberanía alimentaria y dirigiendo las subvenciones precisamente a las medianas producciones agrícolas, a las cooperativas y a los jornaleros del campo. Y vuelvo a decir aquí, tenemos que poner fin al escándalo ético de que las ayudas lleguen a los terratenientes y a los ricos. Apostamos además por una agricultura ecológica y por la creación de un observatorio de precios que garantice la rentabilidad de estos agricultores. En octavo lugar, creemos también que hay que votar a opciones progresistas y a Izquierda Unida en concreto si queremos que se controle democráticamente el Banco Central Europeo para acabar con esa independencia actual, una independencia que nos vende que no está. Lo hemos visto en la reforma de la Constitución del artículo 135, que nos está masacrando los servicios públicos. Creemos que no se puede seguir a los monopolios, a las multinacionales, a las empresas totalmente neoliberales. Hay que poner el Banco Central Europeo al servicio de las personas y para eso consideramos que es necesario que sea una banca pública europea. Ya voy terminando. Hay que votar a Izquierda Unida para hacer un voto por la Europa de la igualdad. Una Europa que defienda los derechos sociales y económicos también de las mujeres, la población más pobre además y la más precaria, la más vulnerable de la Unión Europea. En la Unión Europea y también en nuestro país parece que ser mujer es sinónimo de desempleo y de precariedad. Creemos que la mujer nos tenemos que incorporar al mercado laboral con las mismas oportunidades. Se tiene que asegurar además la inversión pública en infraestructuras sociales, en servicios públicos, en escuelas infantiles, en comedores escolares, en transporte, en atención a la discapacidad y a los mayores. En eso también tiene competencias Europa y por eso es tan importante nuestra voz. Y por último, el voto a Izquierda Unida es un voto por la defensa de los derechos humanos. Ahora que se expulsa a la población gitana, que se recibe a tiros en las costas a los jóvenes africanos, que en Ucrania además los neonazis se sientan en el sillón del gobierno y a la vez queman vivos a sindicalistas con el silencio imperdonable de la Unión Europea. Es más necesario que nunca un voto contra la xenofobia y también un voto contra el racismo. Un voto a favor de la integración y de la convivencia. Y termino luego con las palabras del vídeo de campaña de Izquierda Unida, que me imagino que muchos y muchas de vosotras habéis visto y que me parecen totalmente inspiradoras para animar a la gente a votar en estas elecciones. Paso a leer. Dicen que miremos hacia otro lado, que vayamos a lo nuestro, que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Queremos otra Europa, una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor y sabemos que va a ser mejor. Cuidado, porque somos cientos, miles y millones. Somos la gente y tenemos el poder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María por acompañarnos esta mañana de domingo. Sobre todo, como sabéis, para mí esta es una campaña electoral. ¿Se me oye? Sí. Una campaña electoral un poco especial porque es la primera vez que hago Castilla y León, es la primera vez que he estado visitando Benavente, que he estado visitando Ponferrada, que voy a visitar Segovia en el cierre de campaña, pero para mí el acto de Campos es especial, siempre jugar en casa es especial y compartir con todos nosotros y vosotras, mis amigos y mis amigas y mis vecinos, es muy especial. Y sobre todo para todos los compañeros y compañeras que habéis hecho posible este acto, porque María y yo venimos a hablar, nos preparamos nuestro discurso y poco más, pero pedir este lugar, pegar los carteles, llenar Medina de dignidad con esas pancartas y
esas banderolas que están marcando la política merense en esta campaña electoral es muy importante. Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotras por vuestro trabajo. En Izquierda Unida y el Campo hemos hecho una campaña y una pre-campaña de claro carácter feminista, es decir, en la última pre-campaña vino Tania Sánchez, diputada de la Asamblea de Madrid, fue presentada por nuestra gran coordinadora Rosa, vino Carmen Dulce, nuestra candidata de Izquierda Unida en Castilla y León, es decir, en Castilla y León la candidata más votada por todos los militantes y militantes de nuestra organización fue una mujer y con una gran mayoría. Hoy hemos tenido nosotros y nosotras a María, el azote de arriba en el Ayuntamiento de Valladolid. Por lo tanto, es una gran apuesta de nuestra organización por las mujeres y sobre todo que vuestro grito de nosotras parimos, nosotras decidimos, no es solo vuestro grito, es un grito de toda la sociedad y el día 25 de mayo, el domingo, se lo vamos a demostrar a la carta de las urnas. Siguiendo con nuestros queridos compañeros del Partido Popular, llamarles amablemente, ese gran candidato de la derecha, de la caverna, ese candidato de los terratenientes, ese candidato de las eléctricas. Acabo de recordar que Ares Cañete fue director de energía nuclear de Endesa. Es curioso que el Partido Popular elija a un director de energía nuclear para dirigir hasta hace 2 días un Ministerio de Medio Ambiente. Es curioso que el Partido Popular ponga por delante la energía nuclear para el medio ambiente. A mí me parece como mínimo curioso. Ese Ares Cañete que el otro día tuvo la desfachatez de decir en ese debate que tuvieron de puro teatro, el debate del bipartidismo, un debate de las dos caras de la misma moneda, tuvo la desfachatez de decir que es difícil debatir con una mujer porque mostrar superioridad intelectual parece machista. Ese es por lo otro. El día 25 de mayo tenéis que demostrar a las mujeres, ese machista, que vuestra superioridad intelectual va a devolver a Cañete a esa caverna, a esa cueva de la que no debía haber salido. Por lo tanto, ánimo, compañeras, y el día 25 demostrárselo en las urnas. Nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nos dicen que hemos gastado más de lo que teníamos. No sé si alguno de aquí vosotros habéis gastado más de lo que teníamos, porque vamos. Nos dicen que los trabajadores nos tenemos que apretar el cinturón. Nosotros nos tenemos que apretar el cinturón. De sus desmanes nos tenemos que apretar el cinturón. Y nosotros, ante estas medidas que nos dicen que vienen de Europa, que vienen del cielo, les tenemos que decir que no. La crisis es resultado de las políticas acordadas e implementadas en la Unión Europea. Cabe recordar que la Unión Europea está gobernada por los comisarios europeos. Esos 28 comisarios europeos, de los que 14 son comisarios del Partido Popular Europeo, 8 son de los partidos liberales y 6 son de los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa. Y uno de ellos es Joaquín Almunia, candidato del PSOE a las elecciones generales en nuestro país y comisario de competencia. Esos son los que imponen el austericidio a los países de Europa. Eso se aplica en nuestro país en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que es el antecedente de la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. Ese artículo que pone de rodillas a los ciudadanos ante los mercados. Esa reforma, ese artículo que implementa que tenemos que pagar la deuda pública a la banca privada antes que pagar nuestros derechos sociales. Para que veamos la importancia que tiene votar Izquierda Unida, si ese septiembre de 2011, si ese 27 de septiembre que se publicó en el BOE de 2011, ese artículo, si Izquierda Unida hubiese tenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado, es decir, las Cortes Generales, un 10% de diputados o senadores, nuestro grupo parlamentario de la Izquierda Plural podía haber pedido, con ese 10% de parlamentarios, un referéndum para que parásemos las ciudadanos en las urnas la imposición de la troika y hoy no estaríamos teniendo de rodillas ante el capital financiero y tendríamos que pagar los intereses de la deuda por delante de nuestros derechos. Por lo tanto, esa es la gran importancia de votar Izquierda Unida y tener grupos parlamentarios potentes en nuestras instituciones. Esa banca privada que en el año 2013 ganó 7.200 millones de euros. Esa misma banca privada que hemos financiado con el dinero de todas y todos. Esas empresas del IBEX 35 que dan sus resultados a bombo y platillo, que en el año 2013 ganaron 7.500 millones de euros, pero lo que no dicen es que despidieron a 130.000 trabajadores. ¿Y qué nos afecta, además de los despidos, toda esta medida, esta reforma del artículo 135 de la Constitución española? Nos afecta en que el Ayuntamiento, como le viene a cabo, tenga menos recursos para los servicios que
que esperemos que en el futuro nuestro grupo parlamentario sea mayoritario en el Ayuntamiento y podamos llevar a cabo nuestro presupuesto que este año ya presentamos como alternativo. Nos afectan los recortes a sanidad, nos afectan los recortes en educación, en servicios sociales, nos afectan los recortes en dependencia y lo vemos con la reforma laboral, la subida del IVA, la reforma de las pensiones. ¿Y esto qué significa realmente? Significa masificación en las aulas, significa menos becas para acceso universitarios, significa despido de personal docente, de personal sanitario, cierres de centros ambulatorios, cierres de plantas de hospitales en época estival, en verano, que parece que los ciudadanos no nos ponemos mal, no nos ponemos enfermos en verano y por eso tienen que cerrar esas plantas de hospital. Significa la eliminación sistemática de las ayudas a la atención a las personas con dependencia. Una sociedad que deja caer a los más débiles es una sociedad enferma, y eso es lo que tenemos que combatir. La sanidad y la educación no son privilegios heredados, sino son derechos conquistados, y por eso es lo que tenemos que luchar en estas elecciones. Mientras tanto, como ha comentado ya nuestra compañera María, en el Parlamento Europeo el 73% de las propuestas, de las cuestiones, son aprobadas mayoritariamente por el Partido Popular y el Partido Socialista Español y por sus homólogos europeos. Los mismos que salieron el otro día en el debate del Fútbol Teatro, diciéndose lo bueno y lo malo que son unos a otros y que hay que fomentar el bipartidismo, pero entre nosotros, y que tú eres mejor y yo soy peor. Los mismos que gobiernan en Alemania, la CDU, el partido homólogo del Partido Popular, gobierna con el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, el homólogo del Partido Socialista. Los mismos que gobiernan en Grecia, el Partido Nueva Democracia es el homólogo del Partido Popular y el PASOK es el homólogo del Partido Socialista, gobierna en Grecia. Y luego lo voy a reafirmar con algunas de las intervenciones de los dirigentes socialdemócratas, socioliberales en los últimos días. El otro día escuchábamos en una entrevista de televisión a Felipe González decir que si el país lo necesita, el PSOE y el PP deberían hacer una gran coalición. Eso es lo que se está implementando en el seno de la dirigencia del Partido Socialista. Es más, también escuchábamos en campaña electoral a la señorita Valenciano, señora Valenciano, no sé quién la escribirá muy bien el discurso, pero de momento está metiendo bastante la pata, que la coalición de la CDU de Merkel con el SPD es positiva para los trabajadores alemanes. No sé cuánto será de positiva cuando ahora dicen no a Merkel. También recordar que Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, que antes se elegía de manera antidemocrática, dentro de una cúpula de notables, ahora es la primera vez, como ha recordado María, que hemos elegido a nuestro presidente de la Comisión Europea, y nosotros representamos a líder de Siriza. Durão Barroso fue investido por el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista Europeo, la Comisión Europea que está dirigiendo junto al FMI y el Banco Central Europeo los recortes en nuestro país. Es más, el candidato socialdemócrata, el alemán Martin Schulz, decía en un tuit que también María, felicidades al gobierno y pueblo español por concluir el programa tras 18 meses. Animo a España a seguir con las reformas y atajar el paro. Esas reformas que suponen 6 millones de desempleados en nuestro país. Esas reformas que suponen que haya 2 millones de familias en nuestro país que no tienen ningún ingreso. No solo que están en desempleo, que no tienen ningún ingreso. Que en Medina del Campo tengamos casi 3.300 desempleados. Que tengamos tasas de desempleo juvenil del 55%. No nos vamos, nos están echando. Nos hablan de espíritu aventurero, nos hablan de movilidad exterior cuando eso les sigue. Desde el 2009 se han exiliado de nuestro país 323.846 jóvenes y jóvenes de menores de 29 años de nuestro país. 3.323. Solo en Castilla y León, 27.180 castellanos y castellano-leoneses han emigrado, y todo esto estamos hablando de datos oficiales, que conocemos amigos, vecinos, familiares que están exiliados en el extranjero y no cuestan estos datos oficiales. Por lo tanto, ante todo este panorama que tenemos, nosotros planteamos de Izquierda Unida como nuestro lema de campaña el poder de la gente. El poder de la gente que marchó en Madrid el 22M luchando por su dignidad y pidiendo una cosa tan simple como es pan, techo y trabajo. El poder de los mineros, de los trabajadores de Coca-Cola en Madrid, de los trabajadores de Nutrespa que el otro día se fueron al paro de Palencia, de los que dicen que este desahucio lo vamos a parar, los que decimos que no existe clase política, y yo lo repito en todas mis intervenciones, decimos que hay diferentes clases de políticos. Y para eso os voy a leer una de las intervenciones de una de nuestras candidatas,
no solo representamos a los trabajadores y trabajadoras, sino además somos la clase trabajadora. No vamos a caer en la doctrina pospedal. Nosotros pensamos que los cargos públicos debemos tener un sueldo digno, pero no un sueldo desorbitado que nos aleje de los trabajadores y trabajadoras. Hay que limitar los sueldos de nuestros cargos públicos, porque un sueldo que cobre, un cargo público que cobre un sueldo de 4.000 o 5.000 euros no nos representa. El salario también es un compromiso de clase, y por eso la Asamblea Federal de Izquierda Unida limitó de 2,5 a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional en sus cargos públicos, para que tengamos una idea, el salario mínimo interprofesional es de 645 euros en nuestro país. Por lo tanto, ya voy finalizando, no vais a votar por Meyer, por Marina, por Couso, por Lara. No son nuestros los candidatos y candidatas. Los candidatos y los candidatos sois vosotros y vosotras. Los que trabajáis para crear carteles y llenar las pancartas, llenar medidas de pancartas. Los que un domingo, además de repartir nuestro mensaje político, los que nos aguantáis en esta chapa de vida. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor y lo vamos a conseguir entre todos y todas. El 25M, el próximo domingo, no vais a votar por Izquierda Unida, vais a votar por nosotros y vosotras. No vamos a votar por un partido